la palabra de Dios y lo hacemos en el libro de Jeremías, el capítulo 1, los versículos del 4 al 7. Leemos la palabra de Dios en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Amén. Vamos a orar. Padre y Dios que estás en los cielos, gracias por tu palabra, por tu bendición que en esta hora nos permite. Pido me concedas tu gracia, tu poder, tu autoridad, tu respaldo para hablar tu palabra como debo de hablar, con la gracia, con la unción, con el poder y la autoridad de tu Santo Espíritu. Que esta palabra la pueda entender el chico, el grande, que esta palabra pueda entenderla toda persona que la escuche y que reciba bendición, edificación, Dios, a través de ella. Reprendo en el nombre de Cristo todo aquello que en este momento se levanta y estorba, obstaculiza e impide la bendición de tu palabra. Reprendo en el nombre de Jesús y declaro en esta hora la bendición del Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, tengan la bondad. Vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema Un Dios misionero. Un Dios misionero. En este capítulo 1 y los versículos 4 al 7 que hemos leído, la Biblia nos presenta, es la palabra de Jehová que vino a Jeremías. El versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Y esto es lo que la palabra de Dios le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías, sintiendo esa gran responsabilidad que Dios le estaba encomendando o llamando, él trató de evadir esa responsabilidad diciendo que él era un niño y por lo tanto no podía hablar. Y Dios le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿De dónde nace el tema un Dios misionero? Nace de el versículo 5, cuando le dice a Jeremías que antes que él se formase en el vientre de su madre ya Dios lo conocía.
Y antes que él naciese, ya Dios lo había dado como profeta a las naciones. ¿Por qué un Dios misionero? Primero porque el Señor envió desde el cielo a su Hijo amado, Jesucristo. Y Jesucristo vino del cielo a la tierra enviado por el Padre. Y el Padre lo envió para que Él pagase el precio y se ofreciese a sí mismo en sacrificio por la humanidad. Así que si vamos a hablar del primer misionero, es Jesucristo, quien vino del cielo enviado por el Padre para hacer la obra evangelizadora y entregar su vida por toda la humanidad. Pero no solamente Jesús fue enviado desde el cielo a la tierra como misionero, sino que también Dios envió el Espíritu Santo, quien hizo también ese trabajo, porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Así que vemos el cielo enviando misioneros a la tierra. El cielo envió como misionero a Cristo. Podemos resaltar también al Espíritu Santo y podemos ver tantas visitas que el mismo Dios le hizo al hombre en la tierra. Así que ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo como misionero para redimir al mundo de su pecado, al hombre de su pecado, y que envió el Espíritu Santo, es el mismo que le está diciendo aquí a Jeremías que desde antes que él se formase en el vientre de su madre, Dios le está diciendo: ya yo te conocía. Y desde antes que tú nacieras, ya yo te había dado como profeta a las naciones. O sea que Dios es un Dios misionero. De hecho, la obra misionera y la misión nace del cielo. Porque de donde nació el primer enviado para ganar a la humanidad, redimir a la humanidad de su pecado, lo enviaron del cielo. Y fue que el Padre envió a su Hijo amado. Y Cristo vino y estuvo aquí en la tierra. Y evangelizó y predicó. Y personas se convirtieron, escucharon las buenas nuevas de salvación. También desde el cielo fue enviado el Espíritu Santo para convencer al hombre de pecado. Y es desde allá del cielo donde nació esa gran comisión de predicar las buenas nuevas de salvación. De ahí nace el tema, un Dios misionero. Para que veamos de dónde nace la obra misionera. Y de dónde salió el primer misionero. Así que como ya el Evangelio ha crecido entre nosotros, entonces de entre nosotros ahora salen los misioneros que tienen que ir a otras naciones. Pero ¿quién introdujo el Evangelio a la tierra? El Hijo de Dios. Jesucristo, el enviado del Padre. Jesús vino con una misión y esa misión se la encomendó el Padre. Así que Jesús viene desde el cielo a la tierra para cumplir una misión aquí en la tierra. Una misión que se la encomendó el Padre. Y esa misión era dar
las buenas nuevas de salvación y entregar su vida por toda la humanidad. Así que cuando hablamos de la obra misionera, tenemos que entender que eso nació en el corazón de Dios y está en el corazón de Dios. El hacer la obra misionera y cumplir la misión está en el corazón de Dios. O sea que eso no es que un hombre se inventó o se ingenió que hay que hacer obra misionera. No, eso salió del corazón de Dios, está en el corazón de Dios, y de ahí viene la misión, el hacer la obra misionera. Por eso de ahí nace el tema un Dios misionero. El sinónimo de misionero es un evangelizador, predicador o propagador. Esa es la labor misionera. Un misionero que no evangelice no es misionero. Un misionero que no predique o que no propague el evangelio no es misionero. El misionero es ese que evangeliza, que predica y que propaga. Propagar es enseñar el evangelio aquí y más allá. Ahora, se llama misionero aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del evangelio entre aquellos que no creen. Y de hecho, un misionero es precisamente esa persona que evangeliza y predica en aquellos lugares y aquellas personas que no creen, para que crean. Por eso es que los misioneros llevan el mensaje a aquellas personas que no han creído. Ahora, a esta obra comúnmente se le conoce también como evangelización. Es decir, un misionero lleva como principal el dar a conocer el plan de salvación a su creación, a la creación de Dios. Dar a conocer el plan de salvación. El corazón de nuestro Dios, y dígalo conmigo, el corazón de nuestro Dios es un corazón inclinado a las misiones y a la evangelización del mundo entero. Ahora, ¿qué podemos ver en el corazón de Dios? La obra misionera. ¿Qué hay en el corazón de Dios? La obra misionera. No se le olvide lo que hablamos al inicio. Fue Dios quien desde el cielo envió a su Hijo a hacer la obra evangelizadora y redentora a la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo en misión a evangelizar al mundo. Y Jesús mismo lo dijo, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién lo envió? El Padre, Dios. Así que la obra, en el corazón de Dios está la obra misionera. De ahí del corazón de Él nació. Y hasta el día de hoy, quien envía misionero sigue siendo Dios. Por eso el tema, un Dios misionero. O sea, nosotros somos hijos de un Dios misionero. Nosotros somos seguidores de un Dios misionero. Nosotros adoramos a un Dios misionero. Nosotros alabamos a un Dios misionero. Y nosotros le rendimos culto a un Dios misionero. Así que cuando miramos el corazón de Dios, en ese corazón de Dios está la misión misionera. El ir, el ser enviado, el ganar almas, está en el corazón de Dios.
Así que cuando nosotros hacemos obra misionera, y cuando digo obra misionera, estoy diciendo que no somos misioneros, pero hacemos obra misionera. Y esa obra misionera la hacemos en el barrio donde vivimos, en la cuadra donde vivimos, y la hacemos con nuestros vecinos. Cuando nosotros hacemos obra misionera, estamos haciendo algo que le agrada a Dios. Estamos haciendo algo que está en el corazón de Dios. Estamos haciendo algo que a Dios le agrada. Pero el hacer lo contrario, o sea, el no hacer obra misionera, entonces es lo opuesto, no agradamos a Dios. Ahora, la misión existe simplemente porque Dios ama a las personas. San Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y por amar al mundo, ¿qué nos dio? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la misión existe porque Dios ama a las personas. ¿Por qué envió al primer misionero que lo envió desde el cielo a la tierra? Y fue a su Hijo amado, porque Él nos ama. Él ama a las personas. Ahora, ¿qué hay en el corazón de un misionero? Tiene que haber amor. Si en el corazón de un misionero no hay amor por las personas, simplemente no puede hacer la obra misionera. ¿Quién hace la obra misionera? Quien tiene amor en el corazón por las personas. Entonces, ese amor de Dios por la humanidad, por las personas, hizo que Él enviase en misión a su Hijo amado desde el cielo a la tierra, a que hiciera la obra aquí en la tierra. Ahora, en Éxodo capítulo 3, versículo 4, vemos al Señor viendo Jehová, hablando del día que se le apareció a Moisés, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora, y léalo conmigo, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven, te enviaré. Eso es un Dios misionero. Desde nosotros en toda la Biblia encontramos a Dios enviando personas para que ganen a otras personas, para que busquen al hombre y lo encaminen hacia Dios. Entonces, por eso es que estamos hablando de un Dios misionero. Bendito sea el nombre del Señor. En Jonás, capítulo 1, verso 1 y 2, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, léalo conmigo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica, o sea, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás predicó en Nínive, y Nínive se arrepintió. Entonces, por eso el tema, un Dios misionero. Es ese Dios que envía, es ese Dios quien tiene en su corazón la obra misionera, y por amor a la humanidad, por amor al hombre, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por amor a ese hombre que está perdido, Dios envía. Vemos a Dios enviando a Moisés para rescatar al pueblo esclavizado en Egipto. Pero aquí lo vemos enviando a Jonás para que le predique a una ciudad, a un pueblo
duro de corazón, a un pueblo perverso, a un pueblo sanguinario. Y lo encontramos en toda la Biblia. Vemos en Jeremías, donde iniciamos leyendo, diciéndole Dios a Jeremías: desde antes que tú nacieras, antes que tu madre te diera el primer beso y te conociera tus ojos y tu boca, yo te di. Antes que naciera, antes que viniese a este mundo, ya yo te había dado por profeta, no a una nación, por profeta a las naciones. Entonces, eso nos da a entender que el Dios a quien nosotros seguimos, honramos y a quien le hemos entregado nuestro corazón, nuestra vida, es un Dios misionero. Es un Dios que desde el comienzo ha estado enviando su palabra a los hombres. ¿Para qué llamó a Moisés y lo envió? Para que fuera profeta a las naciones, para que llevara el mensaje, para que ese mensaje llegara a las naciones. ¿Y qué es lo que hace un misionero? Llegar a las naciones. Entonces vemos al Señor, a Dios, en la Escritura, enviándole mensajes al hombre, dándole oportunidad al ser humano, enviándole palabra, enviándole mensajes de arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en ese amor, Dios le da la oportunidad al ser humano. Así que de ahí nace el tema, un Dios misionero. Ahora, Dios el Padre es misionero. ¿Qué dice San Juan capítulo 3 versículo 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Para qué lo envió? Para que el mundo sea salvo por él. Y ahí dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Dios envió a su Hijo. Dígalo conmigo, Dios envió a su Hijo al mundo. O sea, Dios envió un misionero. Desde el cielo Dios nos envió un misionero para que predicase el evangelio, las buenas nuevas. Y buenas nuevas significa buenas nuevas de salvación o noticias del cielo. Así que Dios es un Dios misionero. Dios el Padre es un Dios misionero, porque Él envió a Jesús, que es su Hijo, lo envía a este mundo para que el mundo, aleluya, sea salvo por Él. Y cuando Dios envía un misionero a una nación es para que los habitantes de esa nación sean salvos. Aleluya, conozcan la salvación que viene de Cristo por medio de ese misionero. Jesucristo el Hijo es misionero. Mire lo que dice San Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y léalo conmigo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, el Padre me envió a mí y yo los envío a ustedes. Y ahí sigue la cadena sigue. Y hoy es que en esta obra del movimiento misionero mundial se envían misioneros a otras naciones. Entonces el Padre es misionero, pero el Hijo también es misionero. ¿Por qué el Hijo es misionero? Porque Él vino a hacer la misión del cielo a la tierra. Pero luego Jesucristo envía a los discípulos, a los apóstoles, para que hagan la obra misionera. Y les dice, así como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Ahora, el Espíritu Santo es misionero. Hechos capítulo 13, verso 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, léalo conmigo, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién apartó a Saulo y a Bernabé para la obra misionera? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que le dijo a los que estaban ministrando, apártenme esos dos, a Bernabé y a Saulo, para la obra a los que yo los he llamado. O sea que los llamó. Así que, número uno, el Padre Dios es misionero.
Jesucristo el Hijo es misionero y el Espíritu Santo es misionero. Y nosotros hacemos parte del Dios Trino. Entonces, ¿qué somos entonces? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos misioneros. ¿Habrá alguien que diga, amo la Trinidad de Dios, pero no amo la obra misionera? Entonces algo nos tiene desconectado con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 4 de Hechos 13. Ellos, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Entonces ahí vemos el Dios Trino es un Dios misionero. Y nosotros hacemos parte de la Trinidad de Dios. Ahora, los ángeles son misioneros. Usted ve a los ángeles trayendo mensajes a la tierra, llevándole mensajes a mucha gente en la Escritura. Pero mire lo que hacen los ángeles, y eso lo van a hacer un día. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y versículo 7. Mire lo que vio Juan en el Apocalipsis. ¿Qué vio Juan? Dice, vi volar por en medio del cielo. ¿Qué fue lo que vio volar? Otro ángel. ¿Qué tenía ese ángel? Que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hasta los ángeles están haciendo y harán la obra misionera. ¿Por qué usted y yo no podemos hacer obra misionera? Aleluya. El versículo 7 dice, ¿qué decía este ángel que volaba, gloria al Señor, con el evangelio eterno? Verso 7. ¿Qué decía? Decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, aleluya. ¿Qué es lo que le dice mientras predica? Temed a Dios. Temed a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temed a Dios, pero luego dice darle gloria. Porque hay algo que el hombre necesita, es temer a Dios y darle gloria al Señor. Ahora, si el Padre es misionero, el Hijo es misionero, el Espíritu Santo es misionero, aún los ángeles harán la obra misionera, predicarán el evangelio eterno. Entonces la iglesia, y ahora llegamos a nosotros. Ahora llegamos a nosotros, y nosotros, su iglesia, ¿qué somos? Por aquí, nosotros, su iglesia, no se me desconcentre. No se me desconcentre. ¿Qué somos nosotros, su iglesia? Tenemos que ser entonces una iglesia misionera. Y si no lo somos, estamos fallando. Estamos fallando. Estamos fallándole al Dios a quien servimos, adoramos, exaltamos. Le estamos fallando. Le estamos fallando. De alguna manera le estamos fallando. Porque nosotros, su iglesia, tenemos que identificarnos con el Padre Dios. Tenemos que identificarnos con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tenemos que identificarnos con el Espíritu Santo. Y si los seres celestiales, como los ángeles, que también harán la obra misionera, tenemos que tener una identidad con eso. Porque tenemos que imitar y seguir lo que el Señor hace. Entonces, la iglesia, que somos nosotros, por aquí, ¿qué debemos de ser? Una iglesia misionera, un pueblo
misionero. Dele la mano al que está a su lado y diga, tenemos que ser misioneros. Misioneros tenemos que ser. Misioneros. Misionero. Aleluya. Y no podemos decir, yo no puedo ser misionero porque yo, ¿cuándo voy a ir a Europa, por allá a África, por allá a otro país? No, usted puede ser ese misionero ganándose al vecino, ganándose a la familia para Cristo, predicándole al compañero de trabajo, al compañero de estudio, aleluya, predicando y ganándose a aquel que es conocido, que es amigo. Usted puede hablarle, hacer esa obra misionera y entregarle un tratado y regalarle una revista, invitarlo al culto, aleluya, gloria al Señor. Usted está haciendo la obra misionera. Tenemos que identificarnos con el Padre Dios, tenemos que identificarnos con su Hijo y con el Espíritu Santo, siendo misioneros. Así que la iglesia, ¿qué debe ser la iglesia de Cristo en la tierra? Aleluya. ¿Y cuántos en esta hora pertenecemos y somos miembros de la iglesia de Dios? No fue tan fuerte, pero a lo menos que al terminar el culto terminemos convencidos. O sea que ya estamos más que un poquito, no 100%, pero a lo menos como el 70% ya estamos convencidos. Aleluya. Si el Padre Dios es misionero, si el Hijo Jesucristo es misionero, si el Espíritu Santo es misionero y aún ángeles harán la obra misionera, entonces la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, ¿cómo debe ser en la tierra? Una iglesia misionera. ¿Y cuántos somos de la iglesia de Cristo? Hay que hacer la obra misionera. Y hay que irla transmitiendo. Hay que irla transmitiendo. Ahora, la iglesia de un Dios misionero es por lo tanto una iglesia misionera. Vamos a mirar Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Mire lo que dice. Había entonces, dígalo conmigo lo que está resaltado, en la iglesia que estaba ¿dónde? En Antioquía. Mire la iglesia en Antioquía. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia que estaba en Antioquía, no en Antioquia, Antioquía. ¿Qué habían ahí en esa iglesia? Profetas y maestros. Ahí estaba Bernabé, también estaba Simón, el que se llamaba Níger, estaba Lucio de Cirene, estaba Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Pero mire, dice el 2, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Cómo estaba la iglesia? Pero dígalo lo primero. La iglesia estaba ministrando al Señor y ayunando. Y ahorita no hay espacio para yo predicarle y enseñarle qué es ministrar al Señor. Ministrar no es imponer solo manos y predicar. Esto le estaban ministrando al Señor. ¿Y qué? Cuando usted habla, lee Samuel siendo un niño, dice que Samuel ministraba en el templo. Él no predicaba. Él no estaba ahí echando fuera demonios, ni sanando a los enfermos, ni poniendo manos. Era un niño, pero dice, pero el niño ministraba. Porque ministrar a Dios no tiene que ser aquí en el altar, aleluya, predicando, echando fuera demonios, imponiendo manos. Eso no es solo ministrar. A Dios se le puede ministrar sin imponer manos, porque Él estaba ministrando era al Señor. Cuando usted adora, está ministrando a Dios. Cuando usted alaba, está ministrando a Dios. Cuando usted ora, está ministrando a Dios. Ese aleluya. A ver, aquí hay algunos que no están ministrando al Señor en esta hora. Ministrele al Señor. Ministrele al Señor. Cuando la iglesia ministra al Señor, cuando la iglesia se reúne a adorar a Dios,
a bendecir al Señor, a glorificar a Dios, a levantar las manos al Señor, a decir aleluya, a decir gloria a Dios, a decir Cristo viene, Cristo es precioso, el Señor es maravilloso, el Señor es glorioso, el Señor es grande y la iglesia lo alaba y lo adora. Se le está ministrando al Señor. Eso es ministrar. Y dice que la iglesia, ¿qué estaba haciendo ese día ahí en Antioquía? ¿Qué hacía la iglesia de Antioquía? Ministrando esto al Señor. ¿Le estaban ministrando a quién? Al Señor. No le estaban ministrando, y a veces creemos que ministrar es ponerle la mano a un endemoniado y echarlo fuera. Yo le estoy ministrando a esa persona. Si oro por un enfermo, le estoy ministrando a ese enfermo. No al Señor, sino al enfermo. Pero hay que ministrarle al Señor. ¿Y dónde se mueve Dios? ¿En medio de qué se mueve el Señor? Él se mueve en medio de esa alabanza, de ese gloria a Dios, de ese aleluya, de ese amén, de ese Abashamaya y Abasaya. Es ahí. Entonces, ¿cuándo se mueve Dios? Cuando lo ministramos a Él. Cuando usted y yo lo ministramos, entonces Él se mueve, el poder de Dios se mueve, la unción de Dios cae, el fuego de Dios se enciende, el poder de Dios toca, el poder de Dios ministra, la unción de Dios se derrama cuando la iglesia le ministra. Y yo veo algunos que no han estado ministrando en el culto, no le han estado ministrando a Dios. Y dice ahí la escritura que mientras la iglesia le ministraba al Señor, ayunando dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué dice el verso 3? Léalo conmigo. Entonces, léalo conmigo el verso 3. Habiendo ayunado, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué más hizo? Habiendo ayunado y orado, ¿qué hizo la iglesia? Le impusieron las manos y lo despidieron, porque la iglesia de Antioquía era una iglesia. La iglesia de Antioquía era una iglesia. La iglesia de Antioquía era una iglesia. Y la iglesia en Don Bosco 4 del movimiento misionero mundial, ¿qué debe de ser? Una iglesia misionera. Así que aquí un día de esto también le vamos a poner las manos a una pareja o a varias parejas, a unos jóvenes o jovencitas, y los despediremos a la obra misionera. Se irán a otros barrios, se irán a otros pueblos, a otros municipios, a otras ciudades de Colombia, y por qué no a otros países. Aleluya, que los despediremos aquí, porque la iglesia de Don Bosco es misionera. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de los señores. A Cristo damos toda la gloria, a su nombre gloria. La iglesia de Antioquía ayunó, oró, le impusieron las manos y lo despidieron. Ahora, los hijos de un Dios misionero, por lo tanto, deben de ser unos hijos misioneros. ¿Cuántos de los que estamos aquí, con un gloria a Dios que levante este techo, decimos que somos hijos de Dios? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Entonces, si somos hijos de ese Dios misionero, entonces usted y yo, ¿qué somos? Misioneros, porque tenemos como padre a un misionero. Tenemos un Señor y Salvador misionero. Tenemos un Espíritu Santo misionero. Y tenemos los seres espirituales como los ángeles. Y hacemos parte de una iglesia, movimiento misionero mundial, una iglesia misionera. Entonces, a ver, hasta los niños que me están oyendo, los niños de aquí de esta iglesia son misioneros.
los misioneritos. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces somos misioneros. Isaías capítulo 6, versículo 8. Aquí hay un hijo de Dios que como hijo de un Dios misionero se convierte en ese hijo misionero. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué respondió este hijo de Dios? Entonces respondí, dígalo conmigo: heme aquí, envíame a mí. ¿Será que Dios ha oído por este lado a alguien decirle: heme aquí, envíame a mí? ¿Será que por este lado Dios ha escuchado a alguien que le ha dicho: Señor, heme aquí, envíame a mí? Aleluya. ¿Por qué Isaías dice: heme aquí? Porque él es hijo de un Dios misionero, y como hijo de un Dios misionero, él es misionero. Aleluya. Los seguidores de un Dios misionero son, por lo tanto, unos seguidores misioneros. Misioneros. Aleluya. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 4 y 5. Hubo una persecución en aquel tiempo. Dice: pero los que fueron esparcidos, o sea, los hermanos, los seguidores de Cristo que fueron esparcidos, ¿qué dice ahí? Léalo conmigo. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Otra vez, iban por todas partes anunciando el evangelio. Otra vez, iban por todas partes anunciando el evangelio. Porque los seguidores de un Dios misionero somos seguidores misioneros, y por todas partes vamos anunciando el evangelio. Por todas partes quiere decir que cuando va a llevar al niño a la escuela y puede hablarle a alguien, háblele. Cuando vaya a recoger al niño, a la niña a la escuela o al colegio y puede hablarle a alguien en el camino o en el colegio, háblele. En el trabajo, cuando va en el bus, puede transmitir el evangelio al que va al lado suyo, háblele. Cuando llegó al área de trabajo y es permitido y puede hacerlo, háblele a los compañeros de trabajo. Entonces usted estará haciendo, si alguien hace eso, entonces está haciendo obra misionera. Y dice aquí que los que iban y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué dice el verso 5? Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? La naturaleza de la iglesia es misionera. ¿Por qué la naturaleza? Porque venimos de un Dios misionero. Nacimos de un Dios misionero. Es una iglesia establecida con orientación misionera. La iglesia de Cristo fue orientada a la obra misionera. Mire lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces esta iglesia fue orientada ¿a qué? A la obra misionera. La iglesia primitiva fue orientada a la obra misionera, porque antes que la iglesia, aleluya, se formase como tal, estaba siendo instruida a la obra misionera. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la naturaleza de la iglesia es misionera, y una iglesia establecida con orientación
misionera. La iglesia primitiva fue orientada, fue enseñada a que hiciera la obra misionera. Y hasta el día de hoy esa orientación está todavía firme, porque hacemos parte de esa iglesia que fue orientada a hacer la obra misionera. Ahora, el propósito de la iglesia local, ¿cuál es? Cumplir con la misión de Dios. El hacer la obra misionera no viene de la misma misión, no vienen de los líderes de la misión, no viene del pastor de la iglesia local. Esa labor misionera viene porque es el propósito de Dios. Ahora, hablamos de que la iglesia, y quiero que entienda bien esto, o entendamos, hablamos de la iglesia, que la iglesia es la iglesia en el mundo y para el mundo. A ver si lo aprendió. Nosotros como iglesia somos una iglesia en el mundo y para el mundo. Usted dirá, de pronto el pastor está enfocado porque para el mundo. Es que la iglesia, ¿para qué está la iglesia en este mundo? Para el mundo, para que le dediquemos tiempo al mundo, no en sus parrandas, no en sus bailes, no en sus discotecas, para que le dediquemos al mundo tiempo dándole el evangelio, dándole la palabra. Alabado sea Dios, aleluya. La iglesia está en el mundo para el mundo. No para mundanalizarse, sino para el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la iglesia de Jesucristo tiene que amar al mundo, aleluya, para poderle entregar el mensaje. Si no amamos a la gente de este mundo, no le entregaremos el mensaje. Y aclaro una vez más, no es amar al mundo, el mundo de libertinaje, de baile, de maldad, de pecado, no, sino para entregarle el mensaje de Dios. Así que nosotros como iglesia estamos en este mundo, aleluya, como iglesia estamos en este mundo y debemos estar aquí para dedicarle tiempo al mundo, llevando el mensaje. Salimos de aquí, le hemos dedicado tiempo a Dios, ministrándole a Dios, pero salimos allá afuera a ministrarle al mundo, a llevarle la palabra al mundo, a la gente, a los perdidos. ¿Cuántos podemos bendecir la gloria de Dios? Hablamos de que la iglesia es la iglesia en el mundo y para el mundo. La iglesia no solo debe concentrarse en el cielo, sino que también debe concentrarse en el mundo para hacer la obra misionera. Si nosotros nos reunimos aquí solamente para dedicarle tiempo al cielo y no hacemos nada por este mundo, entonces la iglesia no tiene sentido. De nada sirve una iglesia en esta tierra que no hace la obra misionera en medio de este mundo. Bendito sea el Señor. Hay que venir aquí a dedicarle tiempo a Dios y a buscar el cielo, pero hay que salir allá afuera a buscar a los perdidos, a buscar la oveja perdida, a buscar al que está errante, perdido, pecador. Y dígalo conmigo, todos los cristianos somos llamados a hacer la obra misionera, todos. Vamos a ver si usted le aprieta la mano ahí o le da, la mano al que está al lado. Y vamos a ver si le da el mensajito un poco fuerte. Ese mensaje está ahí. Vamos a ver. 1, 2, 3, dele el mensaje. Amén. Esto no es del pastor solo. Esto no es de los líderes y colaboradores. Todos los cristianos estamos llamados a hacer la obra misionera. Y finalizo con las citas que les voy a entregar. Mateo 28, 19, dígalo conmigo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un mandato de Dios. San Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, dígalo conmigo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere
y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por último, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted no hace la obra misionera, es porque no hace parte de un Padre misionero, de un Hijo misionero y de un Espíritu Santo misionero. Pero si vamos a mirar, este libro es un libro misionero, aleluya, porque este libro, han habido países que han cerrado las puertas, aleluya, han sacado leyes donde prohíben leer este libro, pero milagrosamente este libro ha llegado a tantas naciones, a tantos países, a tantas manos, aleluya, que el diablo nunca quiso que llegara. Usted ha leído la historia de cuántos millones de Biblias se han quemado en el mundo. Ha habido ciudades, países, naciones donde hacen arrume y queman millones y millones de Biblias, porque el diablo no quiere que esta Biblia esté en las manos de cada colombiano y de cada ser humano en el mundo entero. Pero aunque el diablo ha levantado gobiernos, hombres sanguinarios, hombres que odian el evangelio y queman la Biblia, este libro es el libro más leído y más vendido en el mundo entero, y el que la gente lee más, porque este libro es misionero. Y si no somos nosotros misioneros, algo está pasando. Esté de pie, por favor. Levantemos nuestras manos al cielo por un momento y dígalo, que usted mismo lo escuche. Dígale: Señor, yo soy misionero. Soy misionero. Nunca iremos a otra nación posiblemente, nunca iremos a otro país seguramente, pero sí podemos hacer la obra misionera donde nos movemos trabajando, estudiando, laborando, sirviendo en una u otra cosa. Podemos hacer la obra, podemos servir, ande rebelebe kendo, aleluya, y rebashuenda la catabai shendo lebebe, y cadala bai sahamai. Oh, gloria al Señor, aleluya. Yo quiero, hermano, que usted le diga algo a Dios referente a la obra misionera. Dígale algo al Señor, dígale: Dios, quiero hacer tu obra misionera, quiero hacer la obra misionera, ayunando por los misioneros, orando por los misioneros, enviando una ofrenda misionera. Dígale algo al Señor. Quizás no lo que yo le estoy diciendo, pero lo que usted siente, porque después de este mensaje usted tiene que sentir algo, usted tiene que entender la palabra que se predicó, usted tiene que comprender lo que Dios nos ha entregado, usted tiene que entender que usted hace parte de una iglesia misionera, de una obra misionera, con un Padre misionero, con un Hijo Jesucristo misionero, con un Espíritu Santo misionero y ángeles espirituales que un día harán la obra misionera. Oh, Aisandere Bekendua y Kasahamay, aleluya. Por unos instantes, hermano, por unos instantes, dígale algo al Señor. Dios le habló, Dios le dio la palabra, usted le entendió. Aleluya. Oh, Bashuem de Rebekenda la Isamaya. Oh, gloria al Señor. Bendito es su nombre. Hermanos, hagamos la obra misionera. El tiempo está cerca. Cristo viene pronto por su iglesia. Busquemos un alma perdida. Busquemos y rescatemos un alma perdida. Busquemos un descarriado, para que vuelva al Señor, para cual hijo pródigo vuelva al Padre, vuelva a la casa del Padre, vuelva a Dios, para que aquel hombre, aquella mujer que está descarriado, que está apartado del Señor, que está perdido en este mundo,
que va camino al abismo, va camino a la perdición, sin Dios, sin esperanza, sin salvación, pueda venir a Cristo. Aleluya, que si nosotros traemos y hacemos regresar a un pecador de su camino, habremos, aleluya, habemos nosotros sufrido multitudes de pecado. Amado hermano y hermana joven, hagamos la obra de Dios, cumplamos con la labor que el Señor nos ha encomendado. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Cristo. Démosle un aplauso al Todopoderoso. Aleluya, al nombre de Cristo. Bien, quiero saludar a nuestros oyentes así de una manera resumida. Saludo porque tenemos oyentes en Perú, aquí Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, y en esta tarde tenemos oyentes en Jerusalén. Antes nos gozamos y saludamos a todos esos hermanos. Otra vez un saludo con ese Pentecostés de los hermanos de la iglesia, el Movimiento Misionero Mundial en Don Bosco. Y una pareja misionera nos escribe, una pareja misionera en el Canadá, nos escribieron y dicen: este mensaje ha sido de bendición para nuestras vidas. Que el Señor le bendiga a la iglesia de Don Bosco 4. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Dios merece un aplauso. El Rey de Reyes, que nos da la oportunidad y la bendición de llevar el mensaje por estos medios. Te adoramos y te damos gracias, Señor. Bien, amados hermanos, agradecemos a Dios.